Bueno, estamos llegando al final de la jornada. Llega un momento, un plato fuerte, ya verán. Nuestra siguiente charla es sobre el proyecto Amautas y la educación no formal en la era digital. Nos acompaña su creador, Javier Santaolalla, divulgador científico, investigador en educación y youtuber. Así que un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Yo más feliz todavía. Más feliz porque me pongo a pensar en el universo, me pongo a pensar en las cosas bonitas de la vida, un plato de albóndigas, la tortilla de mi madre, pero sobre todo lo que más me emociona a mí es la gravedad. ¿Le gusta la gravedad? ¿No? A mí me emociona, me ponen los pelos de punta. Yo me levanto por la mañana, pienso en la gravedad y sonrío. Porque es que la gravedad tiene algo fascinante y es que la gravedad siempre funciona. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas por la mañana y tienes miedo a que la gravedad no funcione y salga volando? ¿A que no? ¿A que no eso no pasa? Y eso no pasa, y eso hace que yo ame la gravedad, porque amo las cosas que están siempre ahí, que no fallan. La gravedad es universal, es una cosa que a mí me fascina. Pero bueno, para entender esto de la gravedad hay que dejar un poquito más atrás. 1665, un joven inglés a 300 kilómetros al norte de Londres se encontraba sentado bajo un árbol cuando de repente una manzana le golpea en la cabeza y dice, ¡ajá! Ya lo tengo. La gravedad es la fuerza de atracción entre dos masas que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que las separa. Que tú te das un golpe y haces... Pero él era Newton, era un genio, era una persona con una mente superior a la del resto de los mortales, era un ser especial, que además en ese año no solo desarrolló la ley de la gravedad, sino hizo grandes avances en el conocimiento humano. Pero dio con esa ley, la ley de gravitación universal, qué bonito. Está ahí para siempre. La gravedad, no importa lo que pase, que mañana llueve, que truene, que el Atlético gane la Champions, la gravedad siempre va a estar ahí. Y eso hace que nos preguntemos, ¿entonces significa que la gravedad siempre gana, como Ayuso? Pues no, la gravedad no siempre gana. Y es que en un rincón recóndito del universo, una nada, un grano de arena en la playa cósmica, en ese lugar recóndito, todos los días la vencen unos bichos muy inteligentes y muy feos. Son los ingenieros. Pues los ingenieros desarrollan unos dispositivos con los cuales son capaces de ganar la gravedad. Son los cohetes. Y son cosas fascinantes que elaboran que son capaces de escapar de la gravedad de un lugar. Y es que la gravedad tiene un límite. La gravedad tira, pero hay un límite que ya no puede tirar más y acaba escapando. Y eso los científicos lo conocemos y lo llamamos velocidad de escape. La velocidad de escape. Este nombre es el nombre fascinante, velocidad de escape. Y es muy fácil de entenderlo porque su nombre lo dice todo. La velocidad de escape, la velocidad que tiene que tener algo para que escape. Así de sencillo. En la Tierra es 11 kilómetros por segundo. Y amigo o amiga, sonríe porque es muy sencillo. Cualquier cosa que tú pongas a 11 kilómetros por segundo va a escapar para siempre. Lo que sea, 11 kilómetros por segundo, un cohete, una sonda, Elon Musk que está pesadísimo. ¡Pum! Para nunca, jamás. 11 kilómetros por segundo, sale muy barato. Tenemos que hacer un crowdfunding de $8 cada uno para echar a Elon Musk del planeta. Bueno, da igual. El caso es que 11 kilómetros por segundo escapa para siempre. Entonces, podemos pensar una cosa muy fascinante, porque decimos que la gravedad tira, pero tiene un límite. Pero ¿qué pasa si llevamos la gravedad al límite? Si llevamos hasta el extremo. Imagínense que tomamos la Tierra, ¿no? Imagínate que hubiera un ser cósmico muy poderoso, una especie de Cristiano Ronaldo gigantesco, que hiciera que la Tierra le hiciera ¡siu! Y la hiciera chiquitita, ¿no? Imagínate que fuera apretando la Tierra, manteniendo la masa. Y la fuera apretando poco a poco, haciendo que la Tierra fuera más pequeña y más pequeña, y más pequeña y más pequeña, manteniendo la masa. ¿Qué pasaría con la velocidad de escape? Vale, la velocidad de escape, que es la velocidad a la que tienes que escapar, el bicho para escapar de la gravedad, depende de lo intensa que sea la gravedad. Pero la gravedad, Newton lo dijo, sentado debajo del árbol, depende de la distancia. Cuanta menos distancia hay entre las cosas, más gravedad. Entonces Newton nos está diciendo, vale, sí, tú aprietas la Tierra, pero según aprietas la Tierra, la gravedad se va haciendo más intensa y la velocidad de escape, ¿qué pasa con ella? ¿Hola?
¿Hay alguien ahí? Sube, sube, ¿verdad? La velocidad de escape sube, bien. Están ahí conmigo, bien. Bien, la velocidad de escape sube. Entonces, imagina que tomamos la Tierra y la vamos apretando poco a poco, haciéndola que sea más pequeña. Y entonces, ¿qué pasa con la velocidad de escape? Que se dispara de 11 kilómetros por segundo a 20 kilómetros por segundo, a 100 kilómetros por segundo, 1000 kilómetros por segundo, 50.000 kilómetros por segundo, 100.000 kilómetros por segundo. El momento que hemos convertido la Tierra en una bola más o menos de este tamaño, la velocidad de escape es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Les suena esta cantidad? 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío. Sí, señor, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Ahí está. Aprobado por Newton. Muy bien. La velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima que se puede alcanzar en el universo. La velocidad de escape es mayor que la velocidad máxima. Nada puede escapar. Hemos convertido a la Tierra en... ¿En qué? ¿Alguien sabe? Un agujero negro. Bueno, amigos y amigas, esto y nada más que esto es un agujero negro. Es un lugar del espacio-tiempo donde la gravedad se ha hecho tan intensa que nada puede escapar a su tirón gravitatorio, ni siquiera la luz. Por eso lo de negro. Hemos convertido ese entorno en una prisión cósmica. Estas leyes, la ley del agujero negro, la descubrió Karl Schwarzschild, un alemán que resolvió las ecuaciones de Einstein durante la Primera Guerra Mundial, entre trincheras, ¿no? Y luego los alumnos se quejan de que los exámenes les dan mucha presión. Bueno, Schwarzschild resolvió estas ecuaciones en esas condiciones y llegó a un resultado sorprendente. Fue el primero que se dio cuenta de que se produciría esta singularidad que llamamos agujero negro. Pero los físicos se quedaron muy tranquilos, no le hicieron mucho caso a Karl, porque dijeron, bueno, ¿qué más da? Eso, no hay un Cristiano Ronaldo cósmico que apriete la Tierra tanto. Sin embargo, en 1970 las cosas empiezan a cambiar, pues se dan cuenta de que sí hay una forma en que el universo pueda crear estas bestias del espacio y el tiempo. Y para mostrarles cómo el universo crea estas bestias del espacio y tiempo, necesita un voluntario. Él, ¿verdad? Venga, un aplauso para él, sí señor. Bien. Más fuertes aplausos. ¿Qué carajo es esto? Muy bien. All right. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Edu. Edu, muy bien, Edu. Siéntese usted ahí. Va. 3, 2, 1. Dale fuerte ahí. Muy bien, Edu. Ahí está. Genial. Listo. Lo tenemos. Muy bien, Edu. Bien. Edu y yo hemos creado una estrella. Una estrella no es más que el equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas. Edu es la gravedad, una fuerza muy stalker que está siempre ahí apretando, apretando y apretando y que tiende a comprimir. En cambio, yo represento otra fuerza que es muy diferente. Es la presión de radiación. Es una fuerza que ocurre en el interior de la estrella debido a los procesos de fusión nuclear de los núcleos de hidrógeno convirtiéndose en helio. La estrella se calienta debido a la fusión nuclear, haciendo que se genere una fuerza de presión que tiende a que la estrella se expanda. Así que una estrella, Edu, puede estar así, en este equilibrio. No, estamos en equilibrio. Dale, Edu, ahí. Una estrella puede estar en este equilibrio de dos fuerzas durante miles de millones de años. No tienes prisa, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia entre Edu y yo. Y es que Edu, la gravedad, es una fuerza constante, eterna, inmutable, mientras que la presión de radiación funciona como la llama de una vela. La llama de un encendedor, de un mechero, puede estar brillando y brillando y brillando hasta que acaba su combustible. El momento que acaba su combustible, ¿qué ocurre con la vela? Se apaga. En ese momento la estrella muere, pierde su combustible, deja de brillar. Pero no solo deja de brillar, cede también la presión de radiación. En ese momento la estrella ya no tiene rival contra la gravedad y la gravedad gana. Un aplauso para Edu, por favor, creador de agujeros negros. Muchas gracias, Edu. Bonito agujero negro que has montado aquí. Muy bien. Pues es así como el universo crea estas bestias del espacio y del tiempo. Las estrellas moribundas, una estrella más o menos unas 10 veces del tamaño del Sol, cuando acaba con su combustible nuclear, en ese momento se apaga. Y la estrella ya no tiene esa fuerza de repulsión contra la gravedad, haciendo que esta estrella colapse. Hemos creado estas bestias del espacio y del tiempo que llamamos agujeros negros. Y bueno, señores y señores, es así, más o menos, como llevo contando 8 años mis historietas de ciencia. Empecé con pequeñas historias, luego más historias y otras historias siguieron a las otras. Y después de 8 años en este business, pues la verdad que estoy muy contento de poder contar lo que a mí me apasiona, lo que a mí más me gusta de esta manera. Empecé contando cosas de esta manera, luego me pasé a YouTube,
redes sociales y demás, finalmente televisión. Y hoy puedo decir que después de 8 años, muy orgullosamente, he podido llegar a millones de personas en todos los rincones del planeta con este proyecto tan bonito de divulgación científica, que me ha llevado hoy a estar ante ustedes para presentarles Amautas. Amautas es esta cosa de aquí. Amautas es mi última aventura dentro del mundo de la comunicación, en el que, bueno, después de hacer mucha divulgación, descubrí mi verdadera pasión, que es la educación. Me apasiona la educación, me parece el más importante y más bonito motor de transformación social. Y para las personas que somos idealistas, que queremos un mundo mejor siempre y soñamos con que las cosas pueden ser mejor hechas, creo que no hay mejor forma para cambiar el mundo que a través de la educación. Por eso que siempre pienso que los profesores y profesoras son los verdaderos héroes del mundo y de la sociedad. Pero para entender un poquito Amautas, quiero viajar un poquito al pasado, al año 2000, el año 2002. Por entonces yo era un estudiante de ingeniería. Todos tenemos un pasado. El mío era ese, estudiar ingeniería. Y de repente me enamoré de la física. Mi suegro me regaló un libro que se llamaba Historia del Tiempo, Stephen Hawking. Yo lo leía y me volvía loco. Realmente me enamoré de ese libro. Me enamoré de las cosas que contaba, cosas que nunca me habían contado en el colegio y que de verdad que me apasionaron. Yo había estudiado ingeniería, no conocía el verdadero encanto de la física. Y en ese momento para mí fue un momento de revelación. Y recuerdo intensamente ese momento, cómo me brillaban los ojos, cómo me ilusionaba leyendo ese libro, cada palabra que descubría, agujeros negros, la expansión del universo, el Big Bang, las estrellas, los quarks. Para mí era una auténtica revelación. Estaba descubriendo una nueva dimensión en mi vida y una nueva dimensión en el universo. Así que me enamoré de la física. Pero dentro de ese libro leí 4 palabras que iban a cambiar mi vida todavía más fuertemente. Las 4 letras son CERN, CERN. Fue en ese libro que voy a hablar por primera vez de ese gran laboratorio de física de partículas en la ciudad suiza de Ginebra, donde iban a recrear el Big Bang en el año 2009. Iban a crear una máquina de 27 kilómetros de longitud para tomar protones y hacerlos colisionar para recrear el Big Bang. Imagínense lo que para mis jóvenes ojos esas letras representaban. Estaba leyendo que el ser humano iba a recrear el Big Bang para poder estudiar el inicio del espacio y del tiempo y entender mejor el universo en el que vivimos. Yo me volví loco y supe que eso es lo que quería hacer. Así que, bueno, pues dije, tendré que hacerme físico. Así que en ese momento, pues me puse a estudiar y a estudiar, a estudiar. Lunes estudio, martes estudio, miércoles estudio, jueves estudio, viernes estudio, sábado perreo, viernes estudio, porque hay tiempo para todo. Pero básicamente me focalicé, quería formar parte de ese gran proyecto, algo que conseguí en el año 2008. Finalmente, después de mucho trabajo, mucho sacrificio, finalmente estaba allí, conseguí formar parte de este gran proyecto, de este gran experimento y formar parte de esta gran aventura del conocimiento y del descubrimiento del universo. Tan solo 4 años más tarde, en el año 2012, después de muchas colisiones y muchos experimentos, nos juntamos un montón de frikis en un auditorio para gritar al mundo que habíamos descubierto una nueva partícula, el bosón de Higgs. Fue realmente la realización del sueño de muchos, las 4.000 personas que estábamos formando parte de ese experimento. Ese día estábamos consiguiendo el sueño de nuestras vidas. Habíamos descubierto una partícula fundamental para entender el origen del universo, uno de los mayores descubrimientos de la historia moderna de la ciencia. Y yo recuerdo muy bien ese día, porque después de 10 años persiguiendo el sueño, y esto se puede imaginar que puede pasar, después de 10 años persiguiendo un sueño, cuando lo consigues, la primera pregunta que te viene a la cabeza es, ¿y ahora qué, no? O sea, pasan 10 años ahí, taca, 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 conseguir algo, y ahora que lo consigo, ¿qué viene ahora, no? Y a mí me pasó una cosa fascinante, y es que después de pensarlo en ese momento, empecé a darle vueltas, me di cuenta que sí, el bosón de Higgs era un gran descubrimiento, pero el mayor descubrimiento de mi vida no había sido ese, sino otro. Durante esos 4 años que yo estuve en el CERN, yo iba tranquilamente a trabajar ahí en Ginebra, mis cosas, me encendía mi ordenador, me ponía a trabajar, no sé cuánto, al día siguiente me encendía, iba a trabajar, no sé cuánto. Así estuve 1 año, 2 años, 3 años. Al tercer año me di cuenta de que mi trabajo se había convertido en una rutina, había perdido el encanto. Sin embargo, me está pasando una cosa mágica en esos días, y es que me presenté voluntario para enseñar al laboratorio a hacer visitas guiadas
a los turistas que venían al laboratorio, yo les mostraba el laboratorio. Pues en una de estas veces que estaba mostrando el laboratorio, mostrando los aceleradores y las máquinas tan increíbles que habría creado el ser humano, en una de esas veces me giro y vi un chaval que tenía exactamente el mismo brillo en los ojos que yo tenía cuando abrí ese libro. Entre la maraña de gente que había, muchos estaban quedando dormidos, otros no querían saber nada, los otros estaban molestando, siempre había 2 o 3 que se quedaban fascinados ante lo que les mostraba. Estaban teniendo la misma revelación que tuve yo cuando yo abría ese libro. Y me di cuenta del poder transformador que tiene la ciencia y el poder transformador que tienen las historias. Desde ese momento me he dedicado a contar historias, sabiendo que las historias son capaces de transformar vidas. Esas historias son las que he contado yo en YouTube, parecidas aquí, he estado contando continuamente en cada rincón que me han dejado un micrófono para poder contarlas. Y me he dado cuenta de lo importantes que son esas historias y el papel que tienen en el aprendizaje. Y en este nuevo giro, ya digo, después de 8 años dedicándome a contar historias, por suerte, con lo bien que me ha ido en redes sociales, en YouTube, en TikTok, después de todas estas historias que he contado, me he preguntado, ¿y por qué no esto que estoy haciendo en redes sociales, que ya digo, por suerte ha llegado a tantos rincones del mundo, ¿por qué no transformarlo en una herramienta educativa? De hecho, uno de los mensajes que recibo en redes sociales o mensajes particulares que me envían por mail son profesores que agradecen este contenido porque lo usan en el aula. Yo en ese momento me di cuenta de que, en efecto, este tipo de herramientas son muy útiles. Más aún cuando durante 3 años estuve trabajando en un proyecto de innovación educativa. Yo era coordinador nacional de un proyecto de la Comisión Europea. Éramos 16 partners en un proyecto europeo de innovación educativa, donde estamos intentando ver cuáles eran los elementos más atractivos para transformar la enseñanza de la ciencia en el aula. Yo esos años de investigación los dediqué a la clase invertida. ¿Les suena la clase invertida? Supongo que todos o casi todos, ¿no? Básicamente consiste en invertir, el nombre, el rol del profesor y del alumno, haciendo que la clase, el rol principal lo tenga el alumno para fomentar todas esas skills que dicen tan importantes en el aprendizaje moderno, ya no solo trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, riesgo, cometer errores, convirtiendo el aula en un lugar experimental más parecido a la vida real y no un aprendizaje pasivo donde el profesor cuenta algo y los alumnos escuchan, el que escucha. Pero la clase invertida permite esto, dado que si la información, la herramienta pasiva de la información, que es el envío unidireccional, se hace en casa a través de un vídeo, quizás la clase puede servir para un entorno de más intercambio y donde se intercambien los roles y se permita trabajar de otra manera. Dentro de este contexto de clase invertida me di cuenta que muchos profesores hacían exactamente eso con mis vídeos. Entonces, Among Us nace dentro de la inquietud de dar un aporte a la educación. Ya decía que para mí la educación es el pilar de la sociedad. Los profesores son los héroes que soportan ese pilar y creo que todos los demás ciudadanos tenemos el compromiso de ayudar a los profesores a que su tarea sea más relevante, sea más reconocida, pero también sea más práctica, que tenga mayor impacto. Y bueno, pues este es mi pequeño aporte a este trabajo, en el que básicamente la visión es, bueno, pues tenemos un conocimiento, yo después de 8 años tengo un conocimiento de cómo transmitir información, cómo hacer que sea relevante, interesante y atractiva para el alumno. Por otro lado está la academia, donde están los cerebros, la gente que sabe el conocimiento y no solo eso, son los que representan el futuro para los jóvenes. La pregunta es, ¿por qué no fusionarlo, no? ¿Por qué no salirme yo de la pantalla, de la cámara, que todo el mundo está acostumbrado a ver mi careto, me salgo y ponemos un profesor que normalmente no tiene tanto público, pero aprovechemos mi altavoz, que por suerte ya hay un grupo grande de personas, aprovechemos ese altavoz, aprovechemos las técnicas que también las hemos desarrollado y creamos un proyecto que básicamente sea eso, una fusión de la academia con la divulgación, para que lleguen conjuntamente al aula, para que los alumnos puedan aprender con las tendencias que ellos buscan, porque ellos son los que buscan los vídeos, los que lo descargan. Yo me doy cuenta, además se puede ver en las estadísticas, la mayor parte de mi público son jóvenes y sorprende mucho cómo muchos de esos jóvenes ven los vídeos porque les apetece verlos en casa y los ven contentos y de forma voluntaria y luego son reacios a ir a clase, hay como algo que no encaja, ¿no?
ese mismo alumno luego llega a clase desmotivado cuando en casa está buscando cosas de ciencia. Entonces fusionarlo, ¿no? En la divulgación fusionada con la academia para llevar un contenido que sea relevante, pero que también sea atractivo y sea didáctico. Y así es como nace Amautas, que es una plataforma que tiene esa vocación y que se alinea con el entretenimiento para hacerlo más atractivo posible a los alumnos. En parte, cercano a las plataformas actuales, pues HBO, Netflix, es una plataforma de contenidos a la carta, pero en vez de ver, pues yo qué sé, Crepúsculo, ves un curso sobre agujeros negros. ¿Qué tenemos en Nautas? Pues bueno, como digo, básicamente es una plataforma de cursos, cada curso son unas 2 horas dadas por un experto en la materia. Entonces, por ejemplo, ahí tienen cursos de, pues, por ejemplo, ahí está Cambio Climático por Isabel Moreno, que es una experta ambientóloga, o Iván Martí Vidal, que es el segundo que aparece arriba, formó parte del equipo que tomó la foto del agujero negro, la foto de ese agujero negro famosa. Él formó parte de esa imagen, la conocen mejor que nadie y en 2 horas te la cuenta de una forma didáctica, cercana y con toda la tecnología y todas las tendencias actuales de cómo contar las cosas en redes sociales, con una edición, con formato y demás. Tenemos unos 30 cursos ya publicados, 500 vídeos, más de 1 millón de visualizaciones, más de 100 científicos, porque no solamente tenemos los cursos, tenemos directos, tenemos entrevistas, tenemos podcasts y documentales. Y básicamente la idea es eso, es tener un entorno de multicontenido que sea, que sea un poco, pues eso, un lugar accesible, dinámico y entretenido para aprender ciencia de una forma diferente. También otro de los principales motores para crear Amautas es que como creador de contenido en Facebook, en YouTube, sé el pozo negro que son las redes sociales y lo delicadas que son para soltar a un niño simplemente libremente a YouTube a que consuma contenido. Queremos que también un espacio sano donde una persona puede dejar a su hijo sin temor a que pueda caer en los pozos negros del contenido en redes. Es un espacio, por lo tanto, sano, didáctico, educativo, donde todo este tipo de información está integrada en el mismo entorno. Además, con comunidad. Ya tenemos unas 50.000 personas en comunidad que comparten información, se resuelven dudas, etcétera. Pues como decía, estos son algunos de los cursos, que ya tenemos más de 30, y la plataforma pues está creciendo. Llevamos un año ofreciendo contenidos para todas las edades y poco a poco también entrando en el mundo de las universidades. Estas son algunas entrevistas también con premios Nobel que hemos tenido la suerte de poder entrevistar, pero en general es precisamente eso, como decía, plataformas para acercar el contenido científico de una forma didáctica y amena. Otra de las cosas que estamos trabajando ahora con Amautas es acercarla al contenido, acercarlas a las universidades y las escuelas. ¿Cómo? La idea es a través de esto de las clases invertidas, que pueda ser un material complementario para las clases y que los profesores puedan beneficiarse de este contenido para usarlo como herramienta didáctica. Es algo que estamos trabajando, ya tenemos varios acuerdos aquí con algunas universidades, como estamos trabajando con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos trabajando también con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey, además de la Universidad Tecnológica Matamoros. Y el IMDEA, que es un instituto de Madrid de investigación, con el que también estamos desarrollando contenidos. Consiguiendo un poco, intentando por lo menos conseguir triangular esos 3 elementos que hemos visto en esta jornada que son tan importantes. Por un lado están los centros de investigación, que es donde están los cerebros, las universidades y centros educativos, y luego estamos los divulgadores, que estamos intentando también participar en este gran reto que tenemos de renovar la educación. Así que básicamente este es el formato que estamos trabajando últimamente. La plataforma es una plataforma actualmente de pago. Estamos en los 3 euros al mes, 30 euros al año, y todo el contenido es gratuito a partir de esos 3 euros. La idea es conseguir que, bueno, que las universidades o con algún tipo de ayuda den las licencias gratuitas a los alumnos para que puedan usarlo tanto profesores como alumnos de forma gratis todo este contenido. Es un poco la idea y el espíritu del proyecto.
Y a partir de aquí quería escucharles, porque creo que una de las cosas bonitas de Mautas es que están haciendo, tiene una vocación de ayuda, en particular de ayuda al docente y a todas las personas interesadas en la educación. Y como con esa vocación de ayuda y esa juventud de una plataforma que acaba de nacer y todavía es moldeable, maleable y perturbable, pues escuchar la opinión de expertos y personas que son cercanas al mundo educativo, pues siempre ayuda. Así que tenía muchas ganas de escucharles, dudas, preguntas, cuestiones que puedan tener acerca de esta u otras herramientas que se puedan usar en el aula, porque con gusto las atenderé. Así que, si les parece bien, pasamos a un pequeño turno de preguntas. Por si alguien tiene dudas o cuestiones, mira, tenemos una mano alzada al fondo. Ah, vale, sí. Desde acá. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo desde una delegación que estamos de Colombia. Yeah. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo me parece pues súper interesante tu propuesta, sobre todo porque llegas a la juventud y ellos sí se tocan por ese tipo de narrativas como la tuya. Nosotros, estaba revisando precisamente a Mautas como plataforma educativa y pienso que tiene un valor grandísimo, pero pues me queda una duda, pero. Y es algo que tú decías ahorita, que actualmente es de pago. Por ejemplo, nosotros como comunidad hacemos parte de un municipio que queda muy cerca a Bogotá, pero somos muchas instituciones, muchos niños. Digamos que podríamos adquirir, digamos, la plataforma de alguna manera, pero lo que tú dices de pronto que en España lo hacen, ¿podría ser posible en Colombia? Que llega, por ejemplo, al servicio de la universidad y desde ahí se difunden los usuarios o el servidor para que sea accesible a todos nuestros estudiantes y a nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. A ti. Sí, pues ciertamente decía lo de la flexibilidad, porque bueno, pues se puede hacer todo. Entonces la respuesta es directamente sí. Como has podido ver, estamos trabajando con muchas universidades también de América Latina. Con Colombia he tenido conversaciones con el Ministerio de Educación y también he estado hablando con la UNAL, con quienes me reúno próximamente, porque además voy a ir a Colombia dentro de 2 semanas. Ah, mira, pues genial. Pues lo hablamos, pero sí, básicamente el cobro, obviamente, pues somos una plataforma independiente, básicamente tenemos 30 cursos, cada curso son unos 3.000, 4.000 euros, pues se imaginan la inversión, todos mis ahorros. Pero bueno, cada vez que se meten en YouTube y ven un vídeo mío, ahí van directamente. Pues le decía que hay que buscar una forma de que el proyecto sea sostenible. Se ha buscado, pues la vía más fácil es que el usuario pague, pero hay vías que yo creo que son más atractivas porque extienden las posibilidades a todos por igual. Y en ese sentido, pues la colaboración con gobiernos, con empresas o con organizaciones siempre es muy positiva, porque nos permiten a nosotros ser sostenibles, pero necesitamos una entrada de ingresos para poder mantener el proyecto, pero a la vez es gratuito para el alumno y puede consumirlo sin necesidad de estar sufragando esos gastos. Entonces, es muy interesante, desde luego, sí. Lo hablamos. Hola, Buenas. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, yo te veo con un ánimo y con una energía que me encanta. Digamos Gracias. que en las tendencias con los profes, a veces estas líneas y este tema en especial no es tan llamativo para los estudiantes, ¿cierto? Es un tema que nos toca esta clase, como la Sí. lucha. Entonces, nada, la energía, la vibra, la emoción, el entusiasmo, el dinamismo, la creatividad, como explicas los temas y cómo involucras a los estudiantes, es muy atractivo y muy bonito. Solo me queda decirte que felicitaciones, es un proyecto espectacular y realmente muy atractivo para los jóvenes y obviamente desde FUNSA, porque aquí ya la profe me dijo ella es, entonces ya te no, nada, comprometió. un compromiso total desde Colombia, FUNSA en especial, para poder trabajar y revisar cómo podemos llevar estas estrategias y este trabajo tan hermoso que haces acá, a Colombia, especialmente a nuestro municipio FUNSA.
Súper. Además, no lo he comentado en la presentación, pero esos 3 años de investigación en innovación educativa con la Comisión Europea, desarrollé lo he hecho en la Universidad de Las Palmas, un curso de clase invertida práctico para máster. Y ese curso desarrolló un manual de unas 100 páginas junto con un profesor que lo estuve impartiendo, o sea, un profesor de instituto y yo conjuntamente desarrollamos un curso de máster. Entonces tenemos experiencia en implantación de la clase invertida en el aula y tenemos material para ayuda al profesor para que sepa cómo usar ese material y que sepa cómo funciona la clase invertida y que no sea simplemente dar el material y ya. Buenas tardes. Buenas. Agradecerles su esfuerzo por aquello del educativo y llegarlo a través de los cuentos. ¿Ha pensado usted, yo vi video, no sé, ¿ha pensado su aula tiene procesos interactivos con los estudiantes? Muy buenas, muchas gracias. Sí. Es decir, si algún día el propio estudiante es capaz de construir sus propios cuentos con su plataforma o su espacio para a través de ellos construir su propio conocimiento para llegar a un aprendizaje significativo. Gracias. Interesante cuestión. Bueno, de hecho, dentro del proyecto europeo que he mencionado ya varias veces, una cosa que estuve implementando yo es precisamente esa, que los alumnos creen contenido para el aula. O sea, la clase invertida era doblemente invertida, porque encima el contenido que lo creaban ellos, entonces se hacían grupos, si el tema era muy variado, pues cada grupo hacía un capítulo y juntos hacían todo el tema. O sea, el proyecto me encantó y funcionó muy bien, así que sí lo he pensado. Para Mautas es complicado porque la producción de cada curso son, te digo, unos 3.000, 4.000 euros, es una producción profesional. Y en ese sentido, sí estamos buscando contenidos, primero, que estén dados por personas con mucho conocimiento y segundo, que estén muy cuidados. Entonces, ese tipo de contenidos que pueden hacer los alumnos está muy bien como práctica para ellos, pero como plataforma donde buscamos la excelencia, pues es un poquito más complicado. Sí, hola. Buenas. Suerte con tu nueva criatura. Y Lo necesito. volviendo a lo de las suscripciones y demás, yo trabajo para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y he visto ahí una empresa, Odilo, que tiene un convenio y entonces todos los alumnos de la Comunidad de Madrid pueden acceder a su plataforma. ¿Habéis hablado o quizás en los niveles de secundaria quedan por debajo de lo que pretendéis dirigiros? Muchas gracias. Pues ciertamente los niveles de secundaria sí se cubren y sí es contenido que se puede usar perfectamente en secundaria. Habrá cursos más avanzados, otros menos, entonces también hay que equilibrar y hacer ahí un trabajo de curación. Y sí, aparece porque estamos en conversaciones con Odilo. Yo, la verdad, mi socio es el que se encarga de toda la parte de todo y yo me encargo un poco de contenidos. Yo soy la parte del proyecto que lleva la creación de contenidos y las relaciones institucionales, y él es el que lleva un poquito más las relaciones de este tipo de posibles colaboraciones. Entonces, sí sé que están en contacto, sí sé que hay contactos avanzados, pero no sé el estado actual de esos contactos. Sí, yo creo que la plataforma, ya lo decía antes, la vocación final es que sea una plataforma gratuita. Lo que pasa es que hay que conseguir que sea sostenible. Ojalá que venga Elon Musk y le patrocine. Y entonces sería todo mucho más fácil. Pero mientras no se patrocine, pues estamos buscando eso, ¿no? Un equilibrio que permita que la plataforma pueda seguir creando contenidos, aunque la vocación final es que ojalá algún día sea gratuita. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos juntos. Ah, mira. Qué bien, qué honor Gracias, para mí. conmigo y así, que estoy aquí muy sola en el escenario. Enhorabuena por el Muchas proyecto. gracias. Ojalá consigáis ese apoyo. Necesitamos sponsor. Necesitamos. Por favor. Necesitamos ayuda para que llegue todo ese material didáctico moderno, como tú dices, libre y libre de Sí. perturbaciones, como decimos, en ese agujero negro que son las redes. Así que, bueno, ha sido muy interesante. Les dije que el plato fuerte merecía la pena, pero ahora tenemos que irnos a casa
y rumiar toda esta información. Hemos tenido muchos impactos, mucha información, inteligencia artificial, hemos tenido información de todo tipo. Muchísimas gracias por la asistencia presencial, gracias también por los que están al otro lado. En Latinoamérica, sigan conectados porque a partir de ahora todavía sigue la información que todavía les queda día y mañana nos vemos aquí con más divulgación, más información, más educación. Así que gracias y hasta mañana. Chao. Chao.